¿Alguna vez te has preguntado cómo los profesionales dosifican mucho mejor su fuerza y son capaces de progresar mucho más rápido? Hoy vas a conocer estas herramientas y vas a entender por qué la gran mayoría de personas que trabajan la fuerza lo hacen mal. Te va a encantar. Dentro vídeo. Oye, por cierto, si quieres aprender a crear tu rutina desde cero y a manejar todas las variables para conseguir los máximos resultados, mira la descripción porque hemos creado una formación completa que además ahora mismo y por tiempo limitado está con un precio súper reducido, es prácticamente simbólico para que tú lo puedas aprovechar. Lo tienes aquí abajo, aprovecha. Voy a contarte una de las cosas más importantes que tienes que tener siempre en cuenta cuando busques mejorar tu fuerza máxima y tu fuerza máxima absoluta. ¿Cuál es el punto más importante? Que tengas muy bien regulada la fatiga. La fatiga o fatigarte en exceso va a estar vinculado con menor aplicación de fuerza, peor recuperación, peor gesto técnico, peor aprendizaje y todo esto va en detrimento de la mejora de la fuerza. Por lo tanto, al igual que por ejemplo para ganar masa muscular sí que es importante estar cerca del fallo y sí que es importante fatigarte, cuando buscamos trabajar la fuerza buscamos justamente lo contrario. Digamos que las adaptaciones son muy distintas. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas mejorar tu fuerza lo que ocurre es una adaptación a nivel del sistema nervioso central. Es decir, tú no notas un cansancio muscular, una fatiga muscular o un quemazón muscular. Al contrario, eso lo notas, por ejemplo, cuando buscas hipertrofia. Pero cuando tú buscas trabajar la fuerza, lo que buscas realmente es mantenerte fresco en cada repetición para poder exprimir al máximo cada una de ellas y sacarle mucho más partido a toda la serie. De hecho, ya hemos comentado que uno de los problemas más frecuentes que nos encontramos cuando trabajamos la fuerza implica la cuantificación de la intensidad por medio del 1RM. Pero a ver lo que ocurre, que esto no solamente es uno de los problemas con la fuerza. También tenemos otro problema y es respecto a cómo gestionamos la fatiga. ¿Qué es lo malo? Que realmente tanto el 1RM como la fatiga se están gestionando bastante mal. Pero ¿qué es lo bueno? Que la ciencia y la evidencia científica nos han aportado mucha información respecto a cómo tenemos que trabajar con el 1RM y respecto a cómo tenemos que cuantificar exactamente la fatiga para sacarle mucho más partido a tu entrenamiento de fuerza. Voy a contarte cómo hacerlo. Al igual que hemos comentado que trabajar con el 1RM realmente no es interesante para mejorar tu fuerza, básicamente porque te obliga a hacer un test máximo, levantar todo el peso posible, fatigarte muchísimo llegando al fallo para conocer cuál es tu 1RM, riesgo de lesión, bajo dominio técnico, no vale para principiantes, te fatigas al calcularlo. Como hemos dicho, el 1RM tiene muchas dificultades que hacen que realmente no se pueda conseguir cada día y realmente que no sea algo práctico para usarlo en nuestro día a día. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la ciencia avanza muchísimo y en los últimos años han salido nuevos sistemas que nos permiten conocer cuál es nuestro 1RM incluso cada día, saltándonos todos los problemas que nos encontramos cuando tenemos que calcularlo de forma específica. Y para ello, tanto para dar solución a la parte del 1RM, la intensidad, como para dar solución a la parte de la fatiga, hay una solución universal y es básicamente calculando, midiendo la velocidad de ejecución. Vamos a ver cómo la velocidad es tan importante para el cálculo de la intensidad como para el cálculo de la fatiga y cómo se puede utilizar de forma práctica para que realmente entiendas uno de los conceptos más importantes que tienen que ver con la fuerza. Primero, hemos dicho que calcular tu 1RM no tendría sentido, básicamente porque implica mucha fatiga y básicamente porque implica un montón de complicaciones que no te interesan. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como ya hemos comentado, cuando trabajamos la fuerza hay una ley que es básicamente la ley de Hill. Es decir, hay una relación entre básicamente la velocidad a la cual estamos levantando una carga y la carga que estamos levantando. ¿Qué implica? Que si, por ejemplo, nosotros midiéramos la velocidad a la que somos capaces de levantar cualquier carga, 10 kilos, 20, 30, 40, 50, hasta el 1RM, lo que encontraríamos es una relación tal que así. Cada carga se vincularía con una velocidad hasta que finalmente llegamos a la velocidad del 1RM. Y además sabemos, a nivel de ciencia, que esto implica un R cuadrado muy alto, es decir, es prácticamente perfecto, es prácticamente 1, o sea, es prácticamente en ciencia lo que sería una relación perfecta. Más o menos, no del todo, pero aproximadamente, o casi, sería perfecto. ¿Qué implica con esto? Lo que implica es que si nosotros somos conocedores de cuál es la velocidad de cada carga, podemos conocer cuál es la velocidad de cada carga y podemos conocer cuál es el porcentaje del RM que se asocia a cada velocidad de cada carga. Te voy a contar cómo se podría hacer para calcular tu 1RM de una forma súper práctica, súper sencilla, únicamente midiendo la velocidad a la que levantas unas cuantas cargas durante el calentamiento. Mira, voy a explicarte cómo hacerlo. Imagínate que tú cogieras en tu calentamiento y dijeras, vale, voy a levantar 30 kilos, 40 kilos y 50 kilos. Y voy a saber exactamente cuál es la velocidad a la que levanto cada carga. Lo que ocurriría es que básicamente todas estas cargas estarían conectadas hasta finalmente llegar a la velocidad a la cual levantas tu 1RM. ¿Qué significa esto? Significa que simplemente conociendo cuál es la velocidad a la que levantas tu 1RM, que además va a ser prácticamente siempre la misma, depende del ejercicio, pero va a ser siempre la misma, simplemente
levantando un par de cargas o varias cargas durante el calentamiento y conociendo la velocidad a la cual se levantan, podríamos proyectar de forma teórica pero totalmente práctica y acertada cuál es tu 1RM este día. De esta forma es como se calcula el 1RM todos los días basándonos en la velocidad de ejecución. Hay aplicaciones para poder medir la velocidad, hay dispositivos como por ejemplo encoders lineales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces básicamente lo que sería es levantar varias cargas y de esa forma haríamos una proyección y conoceríamos cuál es nuestro 1RM. Después todo esto se puede simplificar mucho más, asociar cada velocidad a un porcentaje del 1RM, de tal forma que simplemente midiendo una carga sepamos cuál es la proyección de este 1RM, etcétera, etcétera, etcétera. Pero simplemente que entiendas esto, y es que una de las formas de solventar el problema del 1RM pasa por simplemente algo tan sencillo como conocer cuál es la velocidad de tu 1RM, trabajar con varias cargas y conocer cuál es la velocidad a la cual las levantas y proyectar hasta la velocidad del 1RM de tal forma que sepas cuál es la carga que se asociaría a esa velocidad. De tal forma que sepas cuál sería tu 1RM cada día. De esta forma solventamos un montón de problemas. ¿Por qué? Porque si cada día simplemente calentando con 2 o 3 cargas ya sabes cuál es tu 1RM, ya no vas a coger y vas a decir, no, hoy trabajo con el 80% de 100 kilos. No, es cuál es tu 1RM real. 102 kilos, 105 kilos. Pues vamos a trabajar con el 80% de 105 kilos. Es decir, vamos a hacer exactamente el trabajo que tenemos que hacer para poder programarlo. Y de esta forma es como, por ejemplo, yo hice el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo. Todos los días medía exactamente cuál era mi 1RM y ajustaba la carga para que no hubiera variabilidad, para que realmente trabajara con el porcentaje con el que tendría que trabajar. Con esto hemos solventado uno de los problemas principales que nos encontramos con el trabajo de fuerza, y es la cuantificación del 1RM y herramientas que nos permiten calcularlo de una forma sencilla y sin esforzarnos al respecto, sin que nos fatiguemos, sin riesgo de lesión, etc. ¿Por qué? Porque simplemente con cualquier carga submáxima, levantándola a la máxima velocidad posible, sabrías cuál es la proyección de tu 1RM y por lo tanto podés trabajar con el porcentaje asociado a ese 1RM. Esto es espectacular. Pero no solamente eso, hemos dicho que tenemos otra cuestión, otra problemática, y es que tiene que ver con directamente la fatiga. Hemos comentado que uno de los puntos más importantes para progresar en fuerza es justamente cuantificar bien la fatiga. En la fuerza es muy importante que mantengamos muy al margen la fatiga porque es lo que nos permite realmente exprimir al máximo cada serie. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, si en hipertrofia, por ejemplo, buscamos tener una fatiga alta, en fuerza tenemos que mantenernos totalmente alejados. Pero, ¿cuál es la fatiga real que estoy generando? ¿Cuál es la fatiga real o cuánto me está cansando una serie? No lo puedes saber, no lo puedes saber. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dos personas pueden hacer, por ejemplo, 90 kilos en press de banca por ejemplo, 10 repeticiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú piensas que dos personas se van a fatigar lo mismo haciendo 90 kilos por 10 repeticiones. No. Habrá una persona, por ejemplo, que acumule cierta cantidad de lactato. Habrá otra persona que acumule otra cantidad de lactato, que tenga una percepción del esfuerzo distinta. No es lo mismo. Aunque varias personas hagan el mismo esfuerzo aparente, realmente la implicación interna, a nivel de carga interna, es totalmente distinta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay variables internas, como por ejemplo el lactato y los hidrogeniones, que sí que son bastante representativos de la fatiga real que se está generando. ¿Y sabes qué pasa? Que si midieras el lactato que se está generando en la serie, realmente podrías saber aproximadamente cuánto es la fatiga real de la persona que está realizando esta serie. Y pensarás, ya bueno, claro, pero ¿cómo puedo saber cuánto lactato estoy generando? ¿Y qué sentido tiene medirme el lactato pinchándome un dedo en el gimnasio para saber cuánto me estoy fatigando? Pues tienes toda la razón, no tendría sentido hacerlo. Pero la ciencia, de nuevo, nos ha dado investigación suficiente para asociar de forma indirecta ciertas medidas a la cantidad de lactato que se está generando. Y hay una variable súper importante que se correlaciona prácticamente de forma perfecta con el lactato. ¿Y sabes cuál es? La velocidad y la pérdida de velocidad. Sabemos que cuando tú haces una serie, ¿qué es lo que ocurre? Que tú al principio haces una repetición con mucha velocidad. Vas haciendo repeticiones y vas trabajando y vas perdiendo cada vez velocidad. ¿Por qué? Porque a medida que acumulas repeticiones, estás acumulando fatiga, estás acumulando lactato. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuantas más repeticiones hagas, más te fatigas. Y cuanto más te fatigas, más velocidad estás perdiendo. Es decir, la velocidad es una representación exacta de cuánto te está fatigando la serie. Pero no solo eso, es que la ciencia nos ha dicho, la ciencia nos indica que realmente la velocidad y la pérdida de velocidad se asocia con la acumulación de lactato. Y de hecho hay un punto en el cual la pérdida de velocidad es mucho más potente y es justamente porque no tenemos capacidad para
tamponar tanto lactato. Normalmente, cuando hacemos una serie, lo que ocurre es lo siguiente, y es que hacemos una primera repetición. Esta sería la repetición con las mejores condiciones posibles para realizarla, es decir, con la máxima velocidad o la máxima aplicación de fuerza. Esta velocidad, digamos que sería el 100% de la velocidad que podemos aplicar dentro de esta serie. Pero ¿qué es lo que pasa? Que según hacemos repeticiones, vamos a ir perdiendo velocidad. O lo que es lo mismo, vamos a ir acumulando fatiga. Por ejemplo, si de aquí a aquí pasáramos de un 100% a un 80%, esto sería una acumulación de fatiga de concretamente un 20%. ¿Y qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que justamente el porcentaje de velocidad o fatiga acumulada se vincula con las medidas de lactato. Y esto es espectacular, porque si fuéramos capaces de medir cuánto nos cansamos en la serie y entre series, sabríamos exactamente cuánta fatiga estamos acumulando. Y mucho mejor, sabríamos exactamente cuándo cortar la serie, que sería justamente aquí, como máximo. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres hacer un conjunto de repeticiones que no te van a sumar a nivel neuromuscular? Es decir, todas estas repeticiones son repeticiones que están exentas de fatiga o por otros no tanta fatiga. Por tanto, la aplicación de fuerza es máxima, la concentración es máxima, la técnica es perfecta, son repeticiones que cuentan de cara a mejorar tu fuerza. Pero llega un punto en el que el lactato es tan potente, se acumula tanto porque no tienes capacidad para tamponarlo, que realmente todo esto no son más que series que restan, que te fatigan, que van a evitar que te recuperes mejor para la semana siguiente y que ya no suman más a nivel de fuerza. Por lo tanto, si midiéramos la velocidad y cuánta velocidad perdemos en una serie o en un conjunto de series, sabríamos exactamente cuándo cortar el entrenamiento. ¿Cuándo cortar el entrenamiento? Cuando el trabajo haya sido máximo a nivel neuromuscular y más trabajo asociado ya no implique más ganancias, sino que realmente lo que implique es un empeoramiento. Básicamente, como dijimos, el entrenamiento se comporta así. Por lo tanto, ¿cuántas series hacer o cuántas repeticiones hacer? Hasta el punto perfecto en el que conseguimos los máximos resultados, pero a partir de aquí sumar más trabajo no tendría sentido. Al final es un trabajo que está generando estrés metabólico, te está generando acumulación de lactato, te está generando fatiga, pero ya no suma más a ese trabajo. Tú imagínate, si tú eres capaz de hacer, por ejemplo, 10 repeticiones en press de banca, las 5 primeras son increíbles a nivel de fuerza, son repeticiones que suman mucho a tu ganancia de fuerza, pero las 5 restantes no son tan interesantes, porque ya hay mucha fatiga, ya no estás trabajando con la máxima fuerza posible y para mejorar la fuerza hay que aplicar la máxima fuerza posible. Entonces, este punto es súper importante. Dicho esto, la velocidad a la cual levantamos una carga va a ser imprescindible por dos motivos. Por un lado, porque se va a asociar con el 1RM y nos va a ayudar a cuantificar la intensidad en el trabajo de fuerza, y por otro lado, porque cuantificando cuánta velocidad levantamos y cuánta velocidad perdemos, podemos saber cuánta fatiga real estamos acumulando y de esta forma dosificar muy bien el entrenamiento. Cuando yo trabajé con mi récord Guinness, a mí me daba igual cuántas series en total hacer, me daba igual. Yo lo que quería era programar una fatiga total de un 10%, de un 7%, de un 20%, de lo que sea, y yo simplemente lo que hacía era hacer un conjunto de series hasta que alcanzaba la fatiga que realmente estaba buscando. ¿Por qué? Porque hay días que, por ejemplo, hasta que llegas a un 10% de fatiga entre series, haces 4 series. Pero hay otros que haces 7, hay otros que haces 10, hay otros que haces 3. Dependiendo del punto en el que te encuentres, hay días que puedes hacer más o menos series acumulando una fatiga distinta, porque cada día es distinto. De esta forma que conseguía trabajar con la máxima frecuencia posible, entrenando el récord Guinness todos los días, dándole la intensidad que realmente me hacía falta, cuantificando la velocidad y mi 1RM, y además consiguiendo exactamente la fatiga real que yo necesitaba para culminar con mi entrenamiento ese día. Y a veces me hacían falta 2 series, o 3, o 4, o 10, o las que sea, y cuantas más pudiera hacer mucho mejor. Por tanto, la clave estaba en cuantificar exactamente cuál era la fatiga real que estaba obteniendo. Y para esto vale la velocidad en el trabajo de fuerza. Encoders lineales, aplicaciones móviles, es para esto. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, espero de corazón que te haya servido y por supuesto no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción. En serio, revisa la descripción porque te va a encantar. Nos vemos.